Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias también a Commit, a la organización, por dejarme venir a hablar a las 12 de la mañana de un tema tan nicho y tan concreto como es hacer capturas de HTML y de vídeos. O sea, no sé qué narices estáis haciendo aquí, pero bueno, con la de cosas interesantes que hay. Lo bueno es que esta charla no tiene IA. Entonces, pues no, os he mentido, sí que tiene IA. Os cuento, voy a hacer un pequeño disclaimer antes de empezar la charla. Cuando yo propuse esta charla a la organización, en el Call for Papers, bueno, pues era un proyecto, que ahora os voy a hablar de él, que me parecía interesante pues venir a una conferencia técnica y contarlo, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que el proyecto, parte del proyecto, realmente hoy en día, pues con un prompt así, a vuestra IA favorita, lo podéis hacer. Es verdad que obviamente pues luego tiene un montón de cosas y hay que ajustar parámetros, hay que ajustar muchas historias que os voy a contar, ¿no? Pero realmente me planteaba, ¿tiene sentido hablar de esto? O sea, ¿tiene sentido venir yo aquí y poneros código y deciros, oye, pues esto lo he hecho de esta manera y tal? Entonces, bueno, estaba reflexionando mucho sobre ello y bueno, he intentado darle... Esa es una charla técnica, ¿vale? Es una charla full stack o AI Forward Deploy Engineer, o como lo queréis llamar. Pero bueno, he intentado darle como un toque un poco más de contaros realmente cuál era el problema, cuál era el producto que intentábamos solucionar, ¿vale? No tanto entrar en la parte técnica. Pero bueno, hay parte técnica. Me presento muy brevemente, mi nombre es Mario y yo trabajo como ingeniero de software, trabajo en una startup que se llama Automic, donde hacemos software para gestión de suscripciones dentro de Shopify, una cosa también súper nicho. Hoy estoy con las cosas de nicho. Antes trabajé en Eventbrite y antes de eso fundé una startup que se llamaba Parkfy, que pues si no estoy trabajando en esa startup es porque se fue a la mierda. Y eso en mi parte profesional y en mi tiempo libre lo que hago es que organizo un evento de tecnología que se llama TechFest, que es muy parecido a Commit, lo hacemos en marzo. También es un evento de tecnología un poco más generalista quizá. Y de hecho, hilándolo con eso, de ahí viene de lo que os voy a hablar hoy, ¿vale? ¿Cuál era el problema que he intentado solucionar con el sistema del que hablo hoy en la charla? Voy a beber agua porque cuando me pongo nervioso se me queda la boca sequísima. Perdonad. TechFest empezó en el año 2013 y desde entonces hemos intentado hacernos un hueco en la comunidad tecnológica y una de las cosas que vimos que funcionaba muy bien era la promoción en redes. Yo sé que ahora las redes sociales están un poco de capa caída, todo es una mierda, poner tweets es una mierda, LinkedIn nadie te lee, pero bueno, por aquel entonces, en 2016-2017, nos empezó a funcionar muy bien, sobre todo Twitter, por aquel entonces, que era la red que más tráfico nos daba, hacer que los ponentes que formaban parte de este evento difundieran. Es decir, oye, yo soy ponente en este evento, pues voy a contarlo y así pues eso traía más gente, se iba haciendo una bola, ¿no? Y se nos ocurrían muchas cosas con los pocos recursos que teníamos porque éramos y seguimos siendo un evento sin ánimo de lucro, somos unas 6-7 personas a la organización que lo hacemos, como os decía, en nuestro tiempo libre, o sea, aquí nadie saca nada. Pues se nos ocurrían muchas cosas, pero no teníamos esos recursos para hacerlo, ¿no? Y una de las cosas que se nos ocurrieron era hacer esto, que si tú pones el link de tu charla, se te generase, ¿vale? Que es esto que veis aquí, se te generase como una previsualización de un póster o card, que era como lo llamábamos entonces, con tus datos, el título de tu charla, tus datos logísticos. Luego, además, esto, bueno, eso fue el primer año que lo hicimos. Luego, además, a los ponentes les damos un panel de administración donde le intentamos poner de una manera muy sencilla que puedan compartir eso en redes sociales. Entonces, le generábamos ese mismo póster, ¿vale? Que era un PNG, un JPG, y le decíamos, oye, te hemos generado este póster, promociónalo, ¿no? Y lo hacían y funcionaba. Funcionaba muy, muy bien, les encanta, ¿no? A los ponentes nos encanta pues, que nos den esta clase de cosas. Luego, pues lo hicimos en formato stories, también lo hicimos para los patrocinadores. Y luego de ahí empezaron a salir un montón de situaciones más donde pues, tienes que generar de forma dinámica visuales, ¿vale? En este caso estamos hablando de visuales estáticos, ¿no? Las acreditaciones, por ejemplo, nosotros, pues la acreditación con la fotito, el nombre, yo qué sé, invitaciones de boda, no sé, se me puede ocurrir. Previsualizaciones de redes sociales, lo que os acabo de enseñar, o certificados. Otra de las cosas que nos piden son, oye, que necesito un certificado de asistencia o un justificante, ¿no? Entonces, de ahí es cuando pues, empiezas a ver, oye, pues aquí puede haber algo que necesitamos, ¿no? Y si hay aquí algún diseñador en la sala, pues me dirá, oye, pues si es que esto lo puedes hacer con Adobe Illustrator, lo puedes hacer con Photoshop, lo puedes hacer con Figma, ¿no? Lo puedes hacer a mano, es decir, te escribes cada nombre y tal, o incluso estas herramientas ya tienen sus plugins, tienen sus importers donde a través de un CSV pues, puedes generar todas estas cosas, ¿no? Y el primer año, de hecho, lo hicimos así, ¿no? Pues hicimos nuestro diseño, hicimos unas variables
En TechFest tenemos unas entre 80 y 100 charlas, ¿vale? Con sus 80 y 100 ponentes. Entonces, pues es verdad que esto pues, es un poco tedioso de hacer, pero lo puedes hacer. Lo haces en una tarde y lo tienes. Pero claro, ¿qué ocurre? Que luego te cambia el ponente o te cambia el nombre de la charla. Yo, por ejemplo, esta charla, si la visteis hace unos meses, tenía otro título porque le he cambiado el título. O te cambia la hora, o te cambia la sala, que aquí también sabemos que se cambian las salas. Entonces, de repente, pues esto ya no te sirve, lo tienes que volver a hacer, te tienes que dar cuenta de que eso ha cambiado. Y yo dije, bueno, aquí en TechFest realmente casi todos somos ingenieros e ingenieras en la organización, pues me voy a montar un sistema que lo haga, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió era, yo quiero una imagen, entonces voy a hacer una URL que sea la imagen que quiero, ¿no? El tipo de imagen, en este caso es el evento, que sería la charla, y el ID, ¿no? Porque las charlas tienen un ID en nuestra base de datos. Esto va a llamar a un servidor, el servidor va a llamar a una plantilla HTML que va a ir a nuestra base de datos y a nuestra API. Entonces yo voy a generar una captura con la información de ese momento, con la información actualizada, ¿no? Esto pues, fue una primera iteración, que ahora me meto en la parte técnica, ¿vale? Pero bueno, luego pues se me ocurrió, ¿no? que podía tener algunas mejoras, ¿no? Como por ejemplo, oye, pues yo no quiero estar regenerando esa captura todo el rato, ¿no? Porque tampoco necesito generarla una vez, me vale, ¿no? Pues la voy a generar, la voy a almacenar y además le voy a meter un CDN por delante para distribuirla y que esté cacheada y que llegue pronto, ¿no? A la gente. Y luego, una vez que yo ya tengo esta URL, que es la que va a servir esta imagen, lo que hago es que esa URL la puedo utilizar donde quiera. Por ejemplo, la puedo utilizar en la URL donde tú ves la agenda del evento con un tag HTML OG, ¿no? Que son lo que luego se renderizan, lo que se previsualiza en las redes sociales. Lo puedo utilizar con un tag HTML de toda la vida, un IMG, para este panel de administración del ponente, que ellos puedan verlo ahí, ¿no? Se renderice o incluso lo pueda utilizar en un email, ¿no? Y en un email pues te lo pongo dentro de la plantilla HTML del email. Entonces, a ver, que no quiero que nos perdamos. ¿De qué estamos hablando? Estoy hablando de tres cosas diferentes. Estoy hablando del sistema que genera las capturas, o sea, es decir, este servidor que hace unas capturas y las sirve como PNG. Estoy hablando del otro sistema, que es el sistema que genera esa web HTML que no parece una web porque está pensada para que parezca este póster o esta card, ¿vale? Y luego, lo último es ese sistema donde embebemos estas imágenes que se capturan con el servidor, ¿vale? Esto no nos interesa, porque esto puede ser cualquier cosa y no es lo que os voy a contar hoy. Y hasta aquí llegaba la charla. En la parte técnica, obviamente. Pero hasta aquí llegaba lo que iba a contar hoy, ¿no? Y luego dije, jo, esto se queda un poco corto, ¿no? Y además, es que ahora ya las cosas estáticas están un poco, ya aburren un poco, ¿no? Entonces, para ampliar un poco y que fuera un poco más interesante, dije, oye, las imágenes están bien, pero vamos a intentar generar vídeo, ¿no? Y vamos a también intentar generarlo en este sistema y también de forma serverless, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué cosas cambian entre una imagen estática y un vídeo. Entonces eso, vamos a hablar del sistema que genera las capturas, de lo que se captura y en tres partes diferentes, en tres actos, ¿no? El primero es las capturas estáticas, el siguiente es vamos a animar esas capturas y vamos a ver cómo cambia a nivel de capturarlo de forma serverless y lo último es, esto seguro que alguien lo ha hecho mejor y que hay alguna herramienta que funciona mejor. Entonces os voy a hablar de la herramienta Remotion, ¿vale? Vamos al primer punto. El primer punto, HTML estático. Nos vamos a la parte del frontend, ¿vale? Como os decía, esto es una charla full stack. Pero la parte del frontend, ¿qué es el frontend de esto? Pues nada, es una cosa muy sencilla, ¿no? Es un HTML, yo en mi caso utilizo Vue, pero podéis utilizar HTML a pelo, se puede utilizar React, se puede utilizar vuestro framework favorito. Y lo interesante de aquí es que por parámetro de URL le llega un ID, ¿vale? Que este va a ser el ID que nos lo vamos a encontrar en nuestro servidor, ¿no? En nuestra API. Esto os lo estoy contando el caso de uso nuestro de nuestras charlas, pero imaginaoslo a cualquier otro caso de uso que puede ser, ¿vale? Y entonces el HTML lo único que hace es hacer una llamada al servidor, obtiene los datos de la charla y los pinta. En plan, HTML y CSS. Es que esto no tiene ningún misterio, ¿vale? Aquí veis cómo lo hemos hecho con el diseño de esta edición para la charla y para la parte de patrocinadores. Lo bueno de esto es eso, que cada vez que tú recargas esto, te genera el HTML con la información de ese momento. Si la charla cambia, si el ponente me actualiza la foto, esto va a tener la información de cada momento. Es un HTML. Esto no es una imagen, no puedo embeber en un email, no lo puedo embeber como imagen, no puedo juntar, no lo puedo... las redes sociales esto no se lo tragan, tú necesitas darle una imagen, ¿no?
Entonces nos vamos al servidor, ¿no? Este es el esquema que os he puesto antes, ¿no? De cómo iba a funcionar este servidor ideal, ¿no? Un servidor de captura que además yo quería que fuera serverless, porque nosotros tenemos todo serverless, entonces serverless, servidor, pero sin servidor. Un almacenamiento y un CDN, ¿no? Nosotros en Techfest utilizamos la nube de Amazon, entonces esto pues lo traduje un poco, me lo llevé al terreno de la nube de Amazon, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Vale? Pues es un CloudFront como CDN, que es el que va a distribuir las imágenes y es a donde vamos a apuntar nuestra URL. Luego va a tener dos partes, y esta es la parte interesante del sistema. Uno es un bucket de S3, donde van a estar estas imágenes guardadas. Entonces, si la imagen existe, CloudFront... Bueno, si tú entras y la imagen está cachada en el CDN, te la devuelve, ¿no? Si no está, va a utilizar una política de failover, que aquí es la parte que cuando yo lo estaba trabajando vi que era muy interesante, que se va a ir primero a un bucket de S3, entonces la imagen está guardada en ese bucket, es decir, la he generado previamente y me la devuelve. ¿Para qué narices la voy a volver a generar si ya la tengo? Y luego, si fallas, o sea, es decir, si no la puede encontrar en el bucket de S3, si S3 le devuelve que ese objeto no existe, se va a ir a una lambda, ¿vale? Que es la que va a tener este código que va a abrir ese HTML estático de la diapositiva anterior y va a generar este PNG que va a hacer dos cosas, ¿vale? La va a guardar en S3 para que las siguientes peticiones esté allí y me la devuelve en ese momento, ¿no? Para que esta petición, que sí que ha ido por esta rama, me la devuelva, ¿no? Luego, como os he dicho, la gracia de esto era que si cambia algo en el sistema en la base de datos, ¿no? Pues pueda invalidar, ¿no? Entonces, tenemos luego otra lambda que lo que hace básicamente es que cuando yo le digo, oye, este ID que ya te he generado antes, bórramelo de S3, bórramelo también de la caché de CloudFront por si acaso, y ya está, ¿vale? No se generan, o sea, no hay un proceso que yo diga, tengo los IDs del 1 al 100, genéramelos todos. Esto se genera al vuelo. Si hay una charla que no se ha compartido en redes, que el ponente no ha entrado al panel, que el ponente no ha clicado en guardar, esta captura ni la generamos. No nos interesa porque no la hemos necesitado todavía. Esto, y aquí es donde pongo un poco de código, la infraestructura está definida como código, ¿vale? Como CD. Yo soy muy fan de CDK, que por si alguien no lo conoce, pues básicamente es que tú defines tu infraestructura en vez de en un fichero YAML o en CloudFormation, lo defines como código, pero como código de verdad. O sea, es decir, que si tú quieres un bucket de S3, haces un new... ¿Dónde está? No sé dónde está el bucket. Bueno, da igual. Aquí. Pues haces un new s3.bucket, ¿vale? Esto está hecho con Node y con TypeScript. Y lo bueno además de TypeScript es que ya te da tus parámetros, puedes saber qué cosas puedes realmente utilizar dentro de cada objeto. Y esto luego, claro, esto luego son una variable, ¿no? Y luego tú la variable la puedes referenciar. O sea, yo aquí he creado el bucket y luego yo aquí le estoy diciendo, oye, este bucket quiero que me lo metas en un grupo de origin, que luego me lo metas en mi distribución de CloudFront. O sea, es decir, todo eso que habíamos visto en el esquema anterior está definido como código y esto luego, por detrás, CDK lo que hace es que tú esto se lo pasas y con un comando CDK deploy lo compila a CloudFormation y te genera los recursos en la nube, ¿vale? Este código, por cierto, todo esto es un sistema que está funcionando y lo voy a subir a un repo de GitHub, entonces, pues, de hecho, aquí está un poco reducido, pero realmente son estas líneas, ¿vale? O sea, es decir, con estas líneas tú haces CDK deploy y ya tienes esa lambda, ¿sabes? Esa parte de que el CloudFront vaya a un sitio o a otro funcionando, ¿no? Pero lo interesante de esto es qué es lo que pasa dentro de la lambda, ¿no? Vamos a llegar a esa parte de ese servidor, de ese no servidor, porque es serverless, que lo que va a hacer es que va a abrir esa web y nos va a hacer una captura, ¿no? Entonces aquí yo estoy investigando unas cuantas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, si alguien ha estado haciendo test end-to-end, pues igual ha utilizado Playwright o igual ha utilizado Puppeteer, creo que se pronuncia así, no lo tengo muy claro. Pero básicamente Puppeteer es una herramienta creada por el equipo que crea Chromium, o sea, es decir, Google, que básicamente lo que hace es que te permite manipular el navegador como código, ¿vale? Y te permite manipular el navegador y básicamente hacer lo que quieras. O sea, es decir, aquí esto es básicamente el flujo que hay en la lambda, ¿no? Donde yo le digo, oye, lánzame un navegador, Chromium, por debajo, ábreme una página, vete a mi URL y hazme una captura, ¿vale? Porque te da como una serie de interfaz y de métodos que te permite hacer esta clase de cosas, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. O sea, abro la captura, hago una screenshot, la guardo en S3 para que en las siguientes peticiones esté disponible y luego además la devuelvo en la lambda, ¿no? Y esto, claro, yo dije, joder, esto seguro que va a ser un lío porque una lambda
con el entorno que es, meterle aquí un Chromium, meterle luego una herramienta por encima. Pues no, funciona de maravilla. De hecho, en la documentación de Puppeteer tiene un apartado que es cómo hacer esto en una lambda y que funcione, y simplemente hay que ajustar unas cuantas cosas de los argumentos que le pasas, pero funciona muy bien. Y funciona muy rápido, porque yo dije, esto va a tardar. O sea, quiero decir, y yo la primera vez que me pides la imagen quiero que sea rápido. Bueno, pues con un cold start, o sea, es decir, si la lambda no estaba ni siquiera caliente, o sea, no se había llamado anteriormente, te genera una imagen en un segundo, segundo y medio, y luego a partir de ahí, como ya está en S3 y en CloudFront, pues ya luego es cuestión de milisegundos, ¿vale? Bueno, ahí acaba la primera parte, ¿vale? O sea, esa es la parte de hacer screenshots, ¿vale? Ya está. O sea, es una cosa muy genérica, un servidor que llama un template HTML. Vamos a la siguiente parte. La siguiente parte era, como eso era muy aburrido, o sea, esas son cosas que no se mueven, ¿no? Yo quería cosas que se movieran. Y entonces dije, vamos a animar ese HTML, ¿no? Y entonces, claro, la primera cosa, yo he animado HTMLs otras veces, ¿no? Yo dije, vale, pues voy a utilizar, pues ¿cómo se utiliza, cómo se anima HTML? Pues con las animaciones de CSS, ¿no? Y claro, eso está guay cuando tú te pones a hacer animaciones CSS y tal, pero cuando de repente quieres hacer cosas en timeline, por así decirlo, o sea, es decir, quiero que primero me salga una cosa y luego otra, y quiero que hasta que no termine esta animación no suceda esta. Esto de aquí que veis son animaciones sencillitas, pero si ya quieres hacer cosas un poco más complicadas, pues enseguida ves que ese código de animaciones se te vuelve un spaghetti code y tú dices, bueno, seguro que hay gente que ha pensado en esto mejor, ¿no? Y ahí es como conocí la herramienta GESAP, ¿vale? GESAP es no sé decir si es una librería, no sé si es un framework, yo creo que yo lo llamaría librería, ¿no? Que básicamente lo que te hace son unas abstracciones por encima de las animaciones de CSS que son súper interesantes, porque te quita todo ese lío de quiero que esto suceda después de esto, entonces, claro, si ahora de repente esto en vez de un segundo dura 2, lo tengo que cambiar en un montón de sitios, ¿no? Entonces te da como unas abstracciones muy sencillas y te permite hacer animaciones así de fácil, ¿no? Donde tú dices cuál es tu elemento. Esto, por cierto, es agnóstico de framework, se puede utilizar en React, se puede utilizar en Vue, o sea, le da igual. Y tú pones cuáles son tus elementos y de dónde a dónde quieres ir. Y una cosa que también tiene muy interesante es, y esto la gente que sabe de motion graphics, tú puedes animar una cosa que se mueva de aquí a aquí y la animación va así. Es súper, que no se ve bien, no funciona bien, ¿no? Tienes que hacerlo con unas curvas de movimiento, en lo cual pues acelera, luego se desacelera y tal. Y CSS tiene muchas ya implementadas, pero GESAP tiene un motor muy potente de curvas, ¿no? Entonces te hace unas animaciones muy fluidas y que quedan bastante bien. Pero, bueno, claro, primer disclaimer, la IA. Primer disclaimer de esto, ¿no? Una de las cosas que me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Y no sé si a vosotros y a vosotras también, es que ahora cuando me meto en la documentación de frameworks y de librerías, la primera página de la documentación es IA, ¿no? Y que tú entras ahí y te dice, no, estos son nuestros skills. De hecho, es que hay librerías que ni siquiera ya te pone el npm install, ¿no? Que te dice npx agents install, ¿no? Porque te dice, instálate en nuestros agents que yo ya me instalaré luego. Y entonces, pues, GESAP es una de estas librerías y, de hecho, las animaciones que habéis visto de cómo había animado eso, pues lo que yo le pasé es, oye, tengo este template estático, anímamelo con una duración de 5 segundos, ¿vale? Y hizo esa animación que habéis visto, ¿no? O sea, aquí realmente no he escrito ese código, ¿no? Lo bueno es que como te escribe ese código, luego tú puedes ir y cambiarlo. O puedes ir y decirle, oye, esto no me gusta. No es como si yo le pidiese que me generase un vídeo de cero, ¿no? O sea, me está como generando ese código que luego me permite tener ese vídeo. Vámonos al servidor. Pasamos otra vez del frontend al backend. Claro, yo pensé, si ya ha sido un poco raro el hecho de generar imágenes en la lambda, lanzando un cron con una herramienta tal, claro, el vídeo son imágenes una detrás de otra. A ver qué tal funciona, ¿no? Y me encontré que Puppeteer tiene igual que tiene un punto screenshot, pues tiene un punto screen recorder. Maravilla, pues ya está. Lo utilizo, ¿no? Le digo cuánto... básicamente lo que pone aquí es que me empiece ese recorder, ¿no? Que me vaya a la web y que, pues, si yo quiero 5 segundos, pues que me espero 5 segundos, paro de grabar y devuelvo ese vídeo, ¿no? Y esto yo lo ejecuté primero en local, ¿no? Antes de la lambda, tal, y el vídeo funcionaba de maravilla, a 30 frames per second, a 60 frames per second, tal. Luego lo subes a la lambda y va fatal. Va fatal, está en blanco, tarda un segundo en cargar, empieza la animación súper fluida, se peta y luego ya aparece al final, ¿no? Y yo dije, ¿pero esto por qué es, no? Claro, resulta que esto funciona con claro, las animaciones, bueno, primero en local muchas se van por la GPU, ¿no? Que en lambda no tienes.
Y luego mucho va por el reloj de la CPU, ¿no? Entonces, claro, cuando estás en Lambda, que estás en un entorno que no controlas, que no sabes si está caliente, si no está caliente, pues, y aunque la Lambda ya se haya ejecutado antes, pues yo dije, va, esto es la primera, ¿no? Venga, lo voy a volver a lanzar. Y seguía yendo mal. Y cada vez de una forma diferente, ¿no? Entonces, ahí ya empiezas a entrar un poco a bajo nivel, a que tienes que empezar a controlar, le tienes que empezar a decir al navegador que tienes lanzado desde Puppeteer cuándo tiene que ir moviendo los frames de estas animaciones, ¿no? Entonces tú empiezas con... Entonces el código ya se te hace un poco más complicado. De nuevo, no pretendo que veáis aquí nada. O sea, luego si os interesa esto lo tendréis en el repo. Pero básicamente lo que le digo es, antes de empezar a grabar, oye, ¿cómo va el reloj de la CPU, ¿no? En plan, ¿en qué momento está? ¿Cuál es tu timestamp? Y a partir de ahí entro en un modo especial de Puppeteer de Chromium con los DevTools, ¿vale? Donde le voy diciendo, vale, avánzame el equivalente a un frame, hago captura. Avánzame otro frame, hago captura. Y claro, luego pues, te quedas con un montón de capturas y luego las tienes que unir y tienes que generar el vídeo, ¿no? Entonces, para eso utilizo la herramienta FFmpeg, que básicamente es pues, la herramienta por excelencia para transcodificar vídeo, unir vídeos. ¿Sabes? Esta está en cualquier sitio, ¿no? Que también me da un poco de miedo porque digo, esta herramienta, meterla en una lambda, de hecho, no la puedes meter directamente en la lambda, la tienes que meter en una layer, la tienes que compilar tienes que hacer el binario en tu ordenador antes de subirlo a esa layer. Bueno, esto ya era un poco más complicado, ¿no? Y por cierto, sin audio. Esto es sin audio, ¿vale? O sea, esto no genera audio, ¿no? Y claro, yo pensaba, esto ya es un poco más complicado. Esto ya alguien lo ha inventado. O sea, esto se tiene que haber inventado, ¿no? Y efectivamente, pues esto ya hay gente mucho más lista que yo que esto lo lleva haciendo, ¿no? Y ahí es cuando conocí la herramienta Remotion. Y realmente no es una herramienta, realmente es todo un ecosistema, ¿vale? Lo que te permite Remotion es crear vídeos con componentes de React. Que así, hago de pronto, es como en plan de, ¿cómo voy a crear un vídeo con React? Bueno, pues te da una serie de abstracciones encima de los componentes de React, te da como unos hooks muy específicos que te permite definir tus secuencias, definir tus animaciones, te permite hacer cosas súper complejas con React y luego además te da como unas capas por encima para poder renderizar estos vídeos, para poder ajustarlos en el local, te deja hacer cosas, ¿no? que ahora os voy a enseñar. Entonces yo dije, vale, pues venga, vamos a utilizar el mismo formato que teníamos de la parte estática, pero voy a pedirle a Remotion que lo haga, ¿no? Y entonces, bueno, aquí ya además tiene un poco... Uy. Me voy a callar. Bueno, ¿vale? Entonces generé una animación que, como veis, es súper sencilla, ¿vale? Porque yo no quería generar la parte de TechFest, ¿no? Yo dije, bueno, ya que me voy a Codemotion, pues voy a generar cómo sería esto, pero con la parte de Codemotion, ¿no? Y le pedí que hiciese una cosa un poco más compleja. Bueno, sigue sin ser muy compleja, pero bueno, ya veis que ya tiene, lo que quería enseñar de aquí es que ya tiene como más partes, ¿no? Tiene una parte inicial, de un gancho, tiene una parte de animación. Bueno, ya iba siendo como un poco más complicado, ¿no? Y entonces, claro, hacer eso lo podía haber seguido haciendo en esa parte 2 en la que os enseñaba GSAP y tal, pero claro, ya te queda un spaghetti code enorme, ¿no? Y entonces, esto es cómo funciona Remotion, ¿vale? Es ese componente de React donde tiene también sus abstracciones para poder hacer esas animaciones y entonces tú pues, te lo divides en tus secuencias, en tus composiciones y te permite hacer eso, ¿no? Spoiler no, disclaimer. La IA. Pues de nuevo, Remotion es esa herramienta que tú entras y lo primero que te dicen, aquí no es que tengan un apartado de skills, no, es que tienen un MCP, tienen un skills, tienen una competición de vídeos creados por prompts, tienen una galería de prompts, bueno, tiene un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues de nuevo, esa animación que habéis visto, la de Codemotion no incluida, yo se la pedí y le dije, oye, a ver, ¿cómo lo harías, no? Y claro, esto yo pensaba, claro, generación de vídeo con IA, ¿no? Y se me viene a la cabeza, pues, Runway, se me viene a la cabeza estos modelos de VO3, ¿no? Y eso para un vídeo de una vez, pues puede estar guay, ¿no? Pero cuando necesitas algo como, oye, yo realmente quiero una estructura, ¿no? Luego puedes meter esos assets, puedes meter esas cosas, ¿no? Pero yo realmente quiero una estructura, quiero un template que me pueda funcionar con mi marca y con mis cosas, ¿no? Y esto está muy guay, porque realmente te crea ese código, tú puedes manipular ese código y además se lo puedes decir, ¿no? Y realmente, por las pruebas que yo he hecho, quedan cosas que tienen mucho más sentido para este tipo de vídeos, ¿vale? Esto es para este tipo de vídeos.
porque estos modelos saben muy bien generar componentes de React, ¿no? Y generar ya un vídeo que sea un template y tal, ahí se atasca un poco más, ¿no? Y luego además son, por cierto, una vez que te genera el código, pues ya es determinista, ¿no? Si no, eso cada vez que yo le pasara a un ponente diferente, una charla diferente, sería diferente. Vale, vámonos al servidor brevemente, ¿no? ¿Cómo renderizamos esto? Bueno, pues esto los de Remotion, que es gente muy lista, lo ha pensado ya y lo ha hecho, ¿no? Y tiene dos paquetes. Uno que es un renderer, que se puede ejecutar en cualquier sitio, y luego uno específico, que yo me quedé bastante sorprendido, que era el de Lambda, ¿no? Entonces, en el código que subiré a GitHub, realmente voy a utilizar el renderer, pero dentro de una Lambda, ¿vale? No voy a utilizar el de Lambda, y ahora os cuento por qué. Y el renderer, yo dije, ¿esto? ¿Y qué habrán utilizado? ¿No? Sí que tampoco hay tantas herramientas, ¿no? Pues efectivamente por debajo han utilizado Puppeteer. Pero claro, como os decía, es gente muy lista que han sabido tunear muy bien los parámetros de Chrome, que han sabido muy bien hacer esta parte de lanzo un frame y lo capturo. Y claro, ¿y el sonido? ¿Cómo han hecho el sonido? Bueno, pues lo que han hecho es que ellos cogen tu componente de sonido, que también es un componente de React, y van pensando cómo sonaría ese sonido en cada frame del vídeo. Entonces, por una parte generan el vídeo, por otra parte generan ese sonido, ¿no? Y luego con FFmpeg lo vuelven a unir, ¿no? Gente muy lista, como os decía. Y entonces luego además sacaron el Remotion de Lambda, ¿no? Y Remotion de Lambda básicamente lo que hace, claro, esto para estos vídeos de unos segundos, lo podemos hacer en el momento. De hecho, como veis, esto pues es la misma URL que teníamos antes que terminaba en .mpg, pero ahora termina en .mp4. Claro, tarda un poquito más, ya no es ese segundo y medio. Si son 5 segundos de vídeo, pues tarda unos 5 segundos más o menos. Pero claro, si ya te vas a hacer un vídeo de más de eso, ¿no? Que ya no vas a tener al usuario esperando, aunque sea la primera petición, esos segundos, pues lo primero, lo recomendable igual sería irnos a una arquitectura de colas, ¿no? Y decirle, oye, te estoy procesando y cuando ya esté procesado puedes volver a venir, ¿no? Pero aún así, esta gente lo que ha creado es este paquete que lo que hace es que llega la petición de que quiero este vídeo y lo primero que hacen es, vale, este vídeo ¿cuántos frames tienen? Y entonces te calculo el número de frames, te lo divido y empiezo a abrir lambdas, empiezo a iniciar lambdas y cada lambda me va a renderizar una parte de ese vídeo. Luego, todas esas respuestas las guardan en S3 y lo mezclan, ¿vale? En esa lambda principal. Entonces, de repente, tienen esa distribuida, esa compilación de vídeo, ¿no? Entonces, un vídeo de minutos, pues realmente es que lo tienes en segundos, ¿vale? Porque lo compilan de esa manera. Y de repente, pues ya te puede volver a servir esa arquitectura en la que no tienes colas, ¿no? Y otra de las cosas que me pareció bastante loco es que tienen esta herramienta, ¿no? Que es Remotion Studio, que está dentro de su ecosistema, que básicamente tú haces npx Remotion Studio y te lanza esta interfaz que se parece mucho a la gente que conozcáis Premiere o After Effects y mira los componentes y las secuencias que tú tienes creadas en tu código, te permite jugar con los parámetros de esas composiciones. En este caso, el parámetro es el ID de la charla, ¿vale? Pero imaginaos que esto, en vez de ser el ID, porque recordad que vamos a base de datos y tal, pero esto podría ser los nombres, podrían ser un montón de cosas, ¿no? Y te deja jugar en ese momento y previsualizar. Esto era algo que, con el sistema este que yo me monté en la parte 2, pues para poder ver cómo iba a quedar cada una de esos vídeos, de esas animaciones que estaba creando, me tendría que abrir la URL a mano, cambiando el ID en la URL y tragarme los 5 segundos de vídeo para ver si había quedado bien, ¿no? Y esto de repente pues te deja el timeline, puedes moverte, puedes avanzar, ¿no? E incluso puedes cambiar. Si yo, por ejemplo, cambio parámetros de aquí de la secuencia, esta herramienta va a mi código y me cambia el código. Entonces, te permite como hacer esa mezcla, ¿no? Entre parte de edición tradicional, ¿no? Y parte del código. Antes de esto. Esto, mientras estaba haciendo la charla, ¿no? Yo la iba comentando a mí, los que me conocéis sabéis que soy activo en redes, ¿no? Y iba comentando, pues he creado esto, tal. Y de repente alguien, no sé si era uno de los fundadores, uno de los trabajadores de otra herramienta, me dijo, ¿estás utilizando Hyperframes? Y yo, pues no, estoy utilizando Remotion, pero voy a ver qué es esto. Y hay otra herramienta que al final pues no me ha dado tiempo a jugar y que salga algo chulo para la charla, pero que es un poco como la competencia Remotion, ¿vale? Que se llama Hyperframes, que básicamente es parecido, pero os diría que incluso es más interesante que Remotion, porque aparte de que tiene una licencia mucho más permisiva, Remotion es open source, pero si la quieres utilizar en un proyecto comercial tienes que pagar, lo cual me parece un modelo bastante guay para poder mantener el software open source. Pero Hyperframes no. Hyperframes es totalmente libre, no tiene ese aviso, ¿no? Y lo puedes utilizar. Y además, Hyperframes, Remotion es solo para React, ¿vale? Tienes que hacerlo en componentes de React. Hypermotion, por el contrario, lo puedes hacer cualquier tipo de HTML
normal, sin framework, tal, te lo permite hacer, ¿vale? Y luego ellos le ponen una capa de abstracción por encima para poder renderizar. Tienen también un estudio muy parecido y que funciona muy bien, ¿no? Claro, luego de esto, a mí luego se me ocurren mil ideas, ¿no? Digo, oye, esto seguro que se pueden hacer muchísimas cosas más dentro del caso de uso, ¿no? Que es la parte esta de TechFest, pero también en cualquier otro lado, ¿no? Una de las cosas era, oye, ¿cómo integramos la IA con esto, ¿no? Ya os he hablado de ellos, os lo he ido pintando a lo largo de la charla, ¿no? De poder generar esos vídeos directamente o hacer este paso intermedio de me genero mi template, me genero el espacio donde voy a trabajar, ¿no? Pero una cosa que yo pensaba es, oye, estoy generando el vídeo de aquí, de promoción de mi charla de Codemotion, le voy a pedir que ese fondo que habéis visto que era como fondo crema, pues le voy a pedir que se inspire en la marca del evento y que además sean como ilustraciones, pero temáticas de cada charla. Bueno, pues eso lo podría hacer, ¿no? O por ejemplo, que hubiese una voz en off que dijera, pues la próxima charla, no sé qué, Pues yo, antes de hacer esta generación del vídeo, ¿no? Podría ir a Lapid Eleven Labs, podría ir a un Runway, ¿no? Y pedir estos assets y meterlos ya directamente, llamarlo dentro del componente de React, ¿vale? Entonces está esta parte de utilizo la IA para generar el código que me va a generar el vídeo, ¿no? O utilizo la IA para generar el producto final, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas guays pasan en el medio, ¿no? Cuando en vez de hacerlo todo con IA o en vez de hacer el código con IA, pues puedo hacer esa mezcla, ¿no? O incluso luego también ideas de luego el uso final, ¿no? Es decir, o sea, esto que os he enseñado del estudio, pues yo igual, por ejemplo, al ponente no le voy a dar una aplicación web para que se modifique el vídeo, ¿no? Pero, por ejemplo, se me ocurre que igual le puedo poner un input donde él se grabe y los primeros frames del vídeo sea el ponente hablando al vídeo diciendo, oye, pues voy a ir a Codemotion, voy a ir a TechFest, dando una charla, tal, y que luego pues eso se corte y ya aparezca el rótulo y tal, ¿no? Y eso, pues, con esto sería, nada, es que sería una tarde de hacerlo y de que se pudiesen bajar, ¿no? Esos vídeos directamente. Ya os digo, o sea, las opciones, ¿no? Cuando descubres esta clase de herramientas para este tipo de usos, pues bueno, son muchas, ¿no? Y te salen un montón de ideas. Entonces, nada, he dejado aquí esto. Si ahora vais, no veréis todavía el código, ¿vale? Lo único que veréis será el código que hice de una app de Adif que me amenazó legalmente porque salía las llegadas de los trenes. Es el único proyecto que tengo en GitHub ahora mismo, pero luego estará esto subido. Así que nada, muchas gracias. Gracias, está muy guay. Yo quería saber del coste. ¿Cuánto os cuesta esto así? Nada. Cero. No, piensa que... no, realmente esto no nos ha costado nada. Ha entrado todo dentro del free tier que tenemos de Amazon. En nuestro caso de uso para TechFest, ¿vale? Probablemente en algún momento pues sí empezarían a cobrarnos por el uso de la lambda. Al final es muy poquito. Lo único que sí que aumenta un poco el coste, para responder algo de la pregunta, es que sí que le tengo dada más memoria de la normal. No me acuerdo cuánto lo tenían, no sé si lo tenían 3 gigas o 2 gigas o algo así, para que vaya un poco mejor la lambda. Pero realmente es que tú piensas que, por ejemplo, en TechFest, ¿no? Son 100 charlas y realmente se hacen 100 ejecuciones de esa lambda, porque luego todas las demás peticiones a la web sí que son muchísimas peticiones, pero es que una vez que ya genero la captura ya no la vuelvo a generar. Y el coste del CDN es baratísimo, el tráfico del CDN de CloudFront. Esto sí, por ejemplo, otra de las alternativas que pensé es, en vez de hacerlo en la nube de Amazon, alguna app y la levanto en Vercel, por ejemplo, que sabemos que es mucho más rápido que hacerte el CDK y que luego tener que mantenerlo. Eso, pues eso igual sí que habría salido más caro. Pero bueno, como está en la nube de Amazon con CDK, no. En nuestro caso, nada, es que 0 euros. O sea, la factura de Amazon de TechFest, este sistema no involucra ningún coste.